Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje de literatura. Esta vez tenemos la presencia de dos autores de la literatura peruana que corresponden en esta secuencia de literatos de la generación del 50. Me refiero a escritores que nacieron en 1910, 20, 25, en el siglo pasado, en el siglo XX, y que publicaron sus obras pues hacia promediar los años 40, 45, 50, 60, ¿bien? Entonces, en este entorno tenemos lo siguiente. Me refiero a Enrique Congrains y Julio Ramón Rivero, dos representantes de la literatura peruana que pertenece a esta generación de los años 50. Ambos son narradores en cuanto a la novela y en cuanto al cuento, pero más destaca el cuento y la novela. Entonces, la narración corta, importante, porque toma otra modalidad. Ambos salen del enfoque básico de lo que es la narración indigenista y están orientados en la narrativa de lo que es el entorno social de la vida urbana, más en Enrique Congrains. ¿Bien? Dice Congrains, autor de la generación del 50, ¿no? Sus temas bastante realistas del mundo urbano, de la realidad urbana. ¿Quiénes son los protagonistas de este entorno? Los protagonistas de este entorno son personajes que vienen del mundo andino, niños o familias que se ubican en un asentamiento de vivienda en el cinturón de la miseria, como se llama en la crítica, los pueblos jóvenes. Entonces el niño andino no está acostumbrado, digamos, a la gran malicia, picardía de lo que es la gran ciudad, que es una especie de monstruo. Entonces ahí tiene que enfrentarse a una realidad distinta de lo que fue su mundo eh, andino. Entonces en esta generación de autores incluye Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Rivero, Manuel Escorza, Gustavo Valcárcel y Carlos Eduardo Zabaleta. Con Grains, ¿no? Bueno, lo que nos interesa más son su producción literaria y su estilo, ¿no? Entonces, ¿qué nos manifiesta? En un comienzo encontró dificultades para publicar sus libros, por lo que con espíritu aventurero y práctico se encargó personalmente de todos los aspectos de la publicación, impresión, edición, distribución y venta a domicilio, primero en su país y luego en otros lugares de América. Esta experiencia le dio un conocimiento directo de la vida social peruana que se refleja en su obra y que lo llevó a crear empresas culturales y a explorar otros campos comerciales donde tuvo éxito. Después de marchar a Venezuela, abandonó la literatura. Bien, entonces, no solamente vivió del campo de la literatura el autor, sino que también se dedicó a ciertas empresas. Entonces, pero un estilo propio de Congraís, Enrique, es haber observado la realidad cruda, dificultosa, para los que provienen del mundo andino y para desarrollar en su temática la narrativa básicamente del tema urbano, ¿sí? El cuento urbano. Entonces, aparte de eso, también ejerció el periodismo, desarrollando temas sociales. En sus escritos revela su ciudad natal, poco conocida como atroz, violenta y bullente de vida, apareciendo un desgarrador testimonio del trabajo clandestino que convierte a enfermos mentales así en esclavos, son una protesta contra la injusticia social, implicado esto en un mensaje de esperanza. Bien, sus obras más importantes de Enrique Congray son, en el año 50 publica Lima, Hora Cero. Cuentos incluyen el relato El niño de junto al cielo, importante cuento, bastante eh, caracterizado en lo que es el mundo de la ciudad, ¿no? El mundo urbanístico. En el año 54, El niño de junto al cielo nuevamente reedita y luego Kikuyo en el año 55. No una, sino muchas muertes. Es una novela. Domingo en jaula de esteras, cuento incluido en Cuentos Peruanos, antología completa y actualizado del cuento en el Perú. Bien, El narrador de historias, es una novela, y La palabra para el planeta, Tierra, novela. Bien, entonces uno de los cuentos más resonantes de esta temática del estilo urbanístico. Muchos de los cuentos discurren no solamente en el mundo urbano, sino que en el mundo andino,
o de realidades distintas. Pero ¿qué sucede? El escritor o el literato trasciende justamente porque interpreta ese momento circunstancial de la problemática del medio social y que lo lleve a su literatura. Es igual, por ejemplo, en la época de los años 80 hasta el 2000, en el caso peruano, en los últimos 20 años del siglo XX, del año 80 al 2020, perdón, del año 80 al 2000, en ese espacio temporal, ¿no? Surge la violencia política, social en el Perú, especialmente en el caso del terrorismo. Entonces, en ese entorno también surgieron escritores que describieron esa temática de la violencia en sus novelas. Entonces, un escritor, un literato tiene que trascender en lo que estaba viviendo en ese momento y llevarlo al arte, que es la literatura, en esos temas básicamente de la problemática social. Entonces, El niño de Junto al Cielo es una narración básicamente que resalta esa problemática del poblador andino que llega a Lima, ¿no? Se estaciona en un lugar específico como son los pueblos jóvenes, improvisado, por cierto, carente de muchos servicios, y luego tienen que enfrentarse a una realidad para poder sobrevivir. Y es el caso de un niño, por eso dice el niño de Junto al Cielo. Este término está porque se ubica en una parte alta de lo que es el escenario de la Victoria y el Agustino, ¿no? Los pueblos jóvenes que están cubriendo de vivienda en esas zonas altas, tanto de la Victoria como del Agustino. Entonces, en ese entorno, el mismo título dice bien claro. Por ejemplo, un día el niño Esteban llega al centro, al Cerro Agustino de Lima. Ustedes conocen el Cerro El Agustino, son varios cerros. Procedente de Tarma, al día siguiente baja del cerro para conocer la ciudad de Lima y se encuentra junto a la pista un billete de 10 soles. Esteban lo recoge y lo acaricia suavemente emocionado y lo mete en uno de sus bolsillos. Ahí empieza la narración. Ojo que solamente este es el resumen del niño de Junto al Cielo. El protagonista es Esteban. Esteban sigue su camino y se encuentra con otro niño llamado Pedro de 10 años, sin casa y sin padres. Esteban y Pedro se hacen amigos. Pedro es un chiquillo pícaro y hábil y sabe ganarse la vida en la calle. Esteban le cuenta a Pedro que se ha encontrado un billete de 10 soles. La plata despierta en Pedro una gran ambición. Pedro convence a Esteban para emprender un gran negocio, comprar revistas y venderlas en la Plaza San Martín. Ellos viajan en tranvía para allá y realizan el negocio de las revistas. Cuando casi todas las revistas se habían vendido y la plata estaba en poder del pícaro Pedro, este dijo que no ha almorzado y le encarga a Esteban que vaya a comprar un pan o un bizcocho. El niño Esteban muy inocentemente obedeció y se va a comprar y al regresar no encuentra ni a Pedro ni a las revistas. Espera un buen tiempo y no regresa Pedro. Esteban regresa solo a su casa de Junto al Cielo. Entonces, mire, el niño honesto, tranquilo, sereno, humilde, sin picardía, sin astucia. Entonces, confía en otro niño que ya tenía más tiempo en Lima. Entonces, donde el otro niño es un pícaro, es un astuto, es un sagaz. El niño Esteban encuentra un billete y le cuenta a Pedro, pero Pedro ya es un pícaro, un astuto, y ve la ambición y le propone hacer un negocio. Entonces, cuando están en Plaza San Martín, le dice, no, que no almorzaba, anda a comprar, le da una moneda y va a comprar bizcocho o un sándwich. Y a su retorno ya no lo encuentra a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Se llevó el dinero y las revistas. Miren, entonces, esa es la problemática del mundo urbanístico, del mundo del cuento de la narración urbanística, la problemática. ¿Cuáles son esos problemas? No, el buscar trabajo, el sobrevivir, la presencia de la picardía en algunos niños o en muchos niños, la violencia, vemos la astucia, el desconocimiento de parte como inocente que es Esteban. Ahora, cuando dice se va a su casa de Junto al Cielo,
De Junta al Cielo es un barrio que está en uno de estos cerros del Agustín, ¿bien? Entonces, donde vive en un estado de precariedad. ¿Y por qué el mundo andino? Porque en este contexto de la narrativa urbana, los habitantes del mundo andino llegan, ¿por qué? Porque también existe una problemática en el mundo andino, la necesidad alimentaria, la pobreza, la miseria, en aras de encontrar algo diferente. Entonces, después de este resumen, veamos el fragmento. Dice, habían llegado al lugar. Tras el portón se veía un patio más o menos grande, puertas, ventanas y dos letreros que anunciaban revistas al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Entonces, este texto subrayado va a empezar a leer Gamboa en voz alta. En voz alta el texto subrayado. ¿Me escucha Gamboa? Sí, profesor. Ya, en voz alta. Estaban adentro. Desde el piso hasta el techo habían revistas y algunos chicos como ellos. Dos mujeres y un hombre. Estaban seleccionando lo que deseaban comprar. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. Paga. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Paga, repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. ¿Es justo una libra? Bien, gracias. Sí, justo. Entonces, en aquel entonces, los billetes pues, de 10 soles tenían ese color. Entonces se le conocía libra. Y había un billete verde que le decían media libra, era el color verde. Prosigo. Sí, justo 10 revistas a un sol cada uno. A ver, Amasifuen, lea la lectura de estos dos párrafos. Amasifuen. Sí, justo 10 revistas a un sol cada una. Oprimió el billete con desesperación, pero al final terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. Vamos, dijo jalándolo. Se instalaron en la Plaza San Martín y, y alinearon las 10 revistas en un muro que circulaban en el jardín. Revistas. Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó, esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya? Sí, ya sé. Gracias. Bien, ¿ves? Ese sí. Mire, como podemos detallar, ya está en la presencia de los protagonistas un niño con muchas habilidades de astucia, sagacidad, porque tiene más experiencia, y el otro niño es inocente. Entonces, acá hay un interactuar de ambos protagonistas en cuanto a lo que es la inocencia del uno y la habilidad del otro. Entonces, ¿qué función desarrolla este texto hasta aquí? La función económica de una necesidad, ¿no? Carentes de protección. Entonces, ahí, ¿dónde está la problemática? La calle, la ciudad, como un escenario de ganancia, de venta, de sobrevivencia o de poder tener un recurso económico. Bien, entonces vamos a invitar a Franco, ¿está? Franco, Presente, profe. ya, va a leer este texto, el texto subrayado, 3 párrafos. ¿Ves ese cine? Preguntó Pedro señalando a a uno que quedaba en la esquina. Esteban asintió. Bueno, sí es por esa calle y a mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón y tráeme un plátano de galletas.
Cualquier cosa. ¿Ya, Esteban? Ya. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó por entre dos autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, ahí estaba la tienda. Entró. Deme un pan con jamón, pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. Vale 1 sol 20, advirtió la muchacha. ¿1 sol 20? Devolvió el pan y quedó indeciso un instante. Luego se decidió. Gracias. Entonces, deme un sol de galletas. Entonces, tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. A ver, vamos con Morán. ¿Se encuentra? Morán. Emily, Morán, ¿está presente? Fabricio. 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 Palacín. 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 Recomendaciones: estar atento a la participación, es muy importante. ¿Palacín está Palacín presente? no está. Ya. Vamos. Fabricio no tiene micro. Bueno, entonces, miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que le quedaba? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, lo haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso, atravesó la calle, esperó a que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda. 20 o 30 metros más allá había quedado Pedro. O se había confundido, porque ya Pedro no estaba en ese lugar, ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada, ni Pedro, ni revistas, ni 15 soles, ni cómo había podido perderse o desorientarse, pero ¿no era ahí donde habían estado vendiendo revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor, sí, en el jardín. De atrás seguía la envoltura de chocolate, el papel era amarillo con letras rojas y negras. Entonces, hasta aquí lo que destaca la importancia de la narrativa de Congrains es el cuento del contexto urbanístico. Entonces, es una temática importante. Cuando un literato sale a la palestra, a la importancia, porque crea en su manifestación, en su producto literario, algo nuevo. Y ese algo nuevo es la narrativa urbana, el cuento urbano, esa problemática del cuento urbano en función a la problemática social, económica, ¿no? De muchos niños que trabajan en la calle, muchas personas que trabajan en la calle. Entonces aquí estamos ya en el enfrentamiento de dos niños, ¿no? Uno con habilidades y el otro con su inocencia. Y que más tarde, pues, va a tener que aprender. Es como, por ejemplo, recordarán ustedes la narrativa picaresca durante el Renacimiento en España, cuando en España se había presentado el contexto de la crisis económica social. España pasaba por hambre y miserias en su gran población. Surge la narrativa picaresca. Entonces el niño pícaro, ¿no?, trata de sobrevivir a costa de sus habilidades y a costa de otros medios para poder alimentarse. Bien, entonces en Congrace está ese estilo básicamente de la temática del cuento urbanístico, ¿no? La narrativa de las calles, del pueblo, del escenario del mundo cosmopolita. Entonces, ahí produjo entre cuentos y novelas. Ahora veamos la otra personalidad, a Julio Ramón Rivero, otro maestro del cuento, ¿no? Aparte, escribió también obras teatrales, novela, ensayo, pero lo que más destaca es una de sus obras importantes, La palabra del mudo. Bien, miren, La palabra del mudo. El mudo habla, pero figurativamente la palabra del mudo. Pero si contrastamos en la realidad social existe, ¿no?, la gran población. Julio Ramón Ribeiro, otro literato, básicamente que
manifiesta su estilo propio en cuanto a lo que es el contexto de la narrativa, tanto urbana, ¿no? Y también contextos diversos, puesto que supo experimentar gran parte de su producción literaria en la observación que tenía y en algunas de ellas en lo que es en contexto figurativo, pero relacionado a la problemática social. Indicaba, por ejemplo, en su obra titulada La palabra del mudo, en la palabra del mudo, ¿quién es el mudo? El mudo es la gran población que no tiene voz ni voto. Entonces, ¿y cómo lo hace hablar Julio Ramón Rivero? Mediante sus obras. En sus cuentos, en sus obras, es el protagonista, es uno o dos o tres integrantes de esa gran masa del pueblo. Entonces, es una especie de denuncia, es una especie de manifestación. Por ejemplo, Al pie del acantilado. En ese cuento cuenta pues una persona que no tiene dónde vivir, se va al acantilado cerca al mar, ¿no? Prepara su choza, vive, limpia un poco la zona, cobra algunas monedas para poder sobrevivir y un poco de agua lleva ahí a ese escenario, ¿no? O llámese, por ejemplo, en el cuento, por ejemplo, Cambio de guardia, ¿no? En Cambio de guardia también transita por un contexto político. A diferencia de Congrains, ¿no? Julio Ramón Rivero su enfoque es mucho más amplio, porque en su narración enfoca el ambiente político, que es una problemática, el ambiente tanto urbanístico también, y el ambiente de la ideología que se tiene, ¿no? La ideología que se tiene en ese ámbito. Por ejemplo, en la insignia. La insignia es una especie de emblema que utiliza una institución, no solamente una institución educativa, sino instituciones fuera de ella. Entonces, esa insignia se transfigura al contexto político. Entonces, lo que nos interesa más a nosotros es la producción literaria que tuvo y los premios que recibió también en diferentes contextos. Gran parte de su vida, Julio Ramón Rivero vivió en Francia, ¿no? Entonces, no fueron tan fructíferos la vivencia en Francia en el aspecto económico, pero sí fructífero en la producción literaria. Desempeñó también cargos de la diplomacia, ¿no? Desempeñó cargos en la UNESCO, ¿no? En la UNESCO por sus méritos literarios como embajador. Entonces, frente a eso, cada escenario de su vivencia lo llevó también a la problemática o al producto literario que es el cuento. Veamos su producción literaria. ¿Bien? En cuento. Los gallinazos sin pluma. Acá explico, bien. Los gallinazos sin pluma. ¿Qué es un gallinazo? Un gallinazo es una ave rapiña que come desperdicios, la carroña, que es una carroña, es la carne podrida, la basura. Pero aquí los gallinazos sin plumas, ¿quiénes son? Son unos niños pobres que van al basural de Lima, en un escenario de Lima, ¿no? Recogen la basura ¿para qué? Llevan esa basura para poder alimentar un cerdo que cría su abuelo. Bien, para darles idea. Y este cuento les ha gustado a mucha gente y a la crítica literaria. También lo ha llevado a la fama estos cuentos al autor. Bien, cuento de circunstancias. Bueno, cuento de circunstancias como lo hizo, ¿no? De diferente gama de la problemática del entorno social. Las botellas y los hombres. Una problemática de la gran ciudad, ¿cuál es? Se calculaba en estadística de hace 10 años que en Lima habían más de 1 millón de alcohólicos, ¿no? Entonces acá el título va a eso, las botellas y los hombres. Y es una problemática social, ¿no? Mucha gente bebe, ¿no? Deja su trabajo, pierde su familiar, se olvida de su familiar, etc. ¿Bien? Entonces, esa es otra problemática en la narrativa de Julio Ramón Rivero. 3 historias sublevantes. Bueno, relacionada a la política. Los cautivos. Los cautivos es de un escenario de especies de aves en un escenario de Europa, ¿no? ¿No? Enjaulados, por eso lo llaman los cautivos, no a las personas, sino diferentes especies de
aves, ¿no? A ellos lo llama cautivos, ¿no? Entonces, desarrolla, en este cuento no desarrolla la problemática, sí la problemática para muchas aves que están enjauladas, ¿no? En un determinado escenario. El próximo mes me nivela, un asunto de la problemática social. Silvio en el Rosedal es un cuento que transita y trasunta en el escenario andino de Tarma, ¿no? El Rosedal es una especie de hacienda que tiene también su hotel en Tarma, visitado por turistas. El mismo Julio Ramón Rivero, cercano ya a su muerte, volvió a visitar el Rosedal, ¿no? El Rosedal, ¿no? Y de ahí emerge un cuento, Silvio en el Rosedal. Silvio es el mismo protagonista del autor en presencia de los que viven en este entorno de Tarma, solo para fumadores, ¿sí? Entonces, aquí se ve las costumbres prácticas cotidianas de los fumadores, ¿bien? Con su problemática, etc. Relatos santacrucinos del escenario de Lima, ¿no? De Santa Cruz. Ahora, vamos a novela. Crónica de San Gabriel. Es una novela. En esta crónica de San Gabriel, más que todo, trasunta el ambiente urbano, la problemática económica, social del poblador. ¿Bien? Crónica de San Gabriel. San Gabriel, ¿dónde está? Es un escenario de pueblo joven cercano a lo que es el Agustino y la Victoria. Los geniecillos dominicales son habilidades de muchos personajes que trasuntan diferentes diversiones en la gran ciudad. Cambio de guardia. Es una especie de golpe militar o cambio de gobierno. Ahora, en teatro, Santiago el Pajarero. ¿Bien? Problemática del entorno social. Atusparia, el término atusparia es un término que nos recuerda a uno de los personajes que se sublevó frente a los abusos de los terratenientes, ¿no? Entonces, esa sublevación le costó la vida, ¿no? El término es básicamente quechua y que trasciende, pues, en esa, como una especie de Tupac Amaru, ¿no? De rebelarse para ver la justicia del bien como ensayo. Y recalco acá, ¿qué es un ensayo? El ensayo es un género literario contemporáneo del siglo XX. ¿Bien? Entonces, ¿qué desarrolla? Desarrolla la crítica con un lenguaje muy bello, muy didáctico, ¿no? Y está orientado a dar una explicación casi científica cuando se trata de literatura o otros temas. Él mismo dice la casa sutil, prosas apátridas. Entonces, si dice la casa sutil, ¿no? No se refiere, no es casa con S, sino casa con Z, de dar una pesquisa o muerte a una especie animal. Pero sutil, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho tino, con mucha astucia y sagacidad. Y cuando dice prosas apátridas son textos cortos y breves, pero muy interesantes. ¿Qué significa la palabra apátrida? Apátrida es aquel que no tiene patria, está fuera de su patria, está en condición de exilio, separado de su patria. Dichos de Luder son pequeños consejos en textos bastante cortos, con estilo jocoso, con estilo didáctico, donde va la chispa criolla. Bien. La tentación al fracaso, como su nombre lo indica. Mucha gente vive de esa tentación, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Y si fracaso, entonces en esos textos está el entorno de Julio Ramón Rivero, que es una problemática de la conducta del hombre, del hacer o no hacer y el temor del fracasar, pero en un estilo bastante claro en la narración de Rivero, puesto que es un ensayo muy interesante. Cartas a San Juan Antonio, no, 2 volúmenes, ¿bien? Ahora, en premios, los premios que ostenta Julio Ramón Rivero son varios, ¿no? Premio Nacional de Novela en el año 60, Premio de Novela de Diario Expreso en 63, Premio Nacional de Literatura en el 83, Premio Nacional de Cultura en el 93, Premio Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 1994, escasos momentos cuando ya iba a fallecer. Veamos uno de sus cuentos importantes. Este cuento está inserto doblaje.
doblaje en el título, la palabra el mudo. ¿Qué es doblaje? ¿Alguien tiene idea de lo que es? Cuando ustedes miran una película, ¿no? Escuchan en versión castellana, es una especie de doblaje, porque los personajes están hablando en inglés o francés o alemán. El doblaje consiste en la persona que lleva a otra lengua el contexto del habla de los personajes de una película. Pero también doblaje significa la condición doble, el doble de cada uno. ¿Ven? En este caso del cuento de Rivero, doblaje significa el doble de cada uno. Se dice que cada persona en el planeta, ¿no?, tiene un doble. Ese doble puede estar en tu distrito, en tu país, en otra raza o en una zona muy alejada, ¿bien?, que no lleva tu nombre, pero es tan idéntico, es como si fuera tu gemelo. Tampoco es fantasía eso, tampoco es fantasía, ¿bien? Entonces, el doble, en otras palabras, el doble es la persona gemela a ti en fisonomía, hasta en carácter y gustos. ¿Qué difiere? Puede diferir el apellido, el nombre, pertenece a otra raza o es de tu misma raza, puede estar en tu distrito, en otro departamento, en otro país o en un país muy lejano. ¿Bien? Veamos. Dice, en este cuento se relata la terca obsesión de un pintor inglés por conocer a su doble, el ser que es igual a uno y que se halla en las antípodas. ¿Qué es una antípoda? Bien, antípoda significa puntos extremos diagonalmente o verticalmente, horizontalmente a una misma dirección. Por ejemplo, un poco de razonamiento. El antípoda del polo norte, ¿cuál será? Su punto contrario, el polo sur. ¿Se dan cuenta? El antípoda de Perú puede ser cualquier escenario de Asia, cualquier país, un país africano, asiático, o el Japón, más o menos en ese orden exacto, tanto horizontal o diagonal. Esa es una antípoda. Entonces, la antípoda es el punto contrario exactamente que limite de un punto a otro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Tumbes como departamento, su antípoda, otro departamento del Perú, ¿cuál será? A ver, preguntemos a ver, vamos a ver. Pérez está, Pérez se encuentra, Pérez, 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 ¿me escucha? O Morales, Morales, o Quispe. A ver, Quispe. ¿Me está entendiendo qué es un doblaje? ¿Alguien tiene una idea? Estoy explicando lo que significa en doblaje en dos conceptos. Ya, el doblaje en caso de las películas y el doblaje en caso del cuento, porque una palabra tiene varios significados. Entonces, a ver, Pérez está, Pérez o Quispe. Bien, antípoda es el punto opuesto de un punto X. Bien, por eso un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el antípoda del departamento de Tumbes? Tacna, Tacna, ¿de acuerdo? El antípoda del departamento de Lima son varios puntos. Puede ser a ver, puede ser Junín, puede ser a ver, Junín, Cerro de Pasco. Pues antípoda puede ser en sentido diagonal, en sentido horizontal o en sentido vertical. Por ejemplo, en sentido casi vertical, no exacto, es pues el antípoda de Tumbes como Tacna, en sentido vertical. De Tumbes, su antípoda en sentido horizontal sería Iquitos o Loreto, ¿verdad? ¿Está claro? Ya, entonces proseguimos con la lectura. Miró un mapa y las antípodas de Londres. Era Australia. Bien, lleno de ansiedad viajó a Sydney. Sydney es una ciudad importante de Australia, que era donde él deducía que encontraría a su doble. ¿Bien? Muy pronto se dio cuenta de que era una idea descabellada semejante búsqueda.
El hecho de ir preguntando a la gente si había visto a una persona igual a uno mismo era de locos o estúpidos. Aún así se quedó 7 semanas en Sydney, pero se quedó porque el amor tocó su corazón. Conoció a una chica llamada Winnie, de la cual se enamoró casi a primera vista y ella de él. Alquiló una casa en las afueras de la ciudad y uno de esos días invitó a Winnie. Sin embargo, había un sentimiento extraño que no lo dejaba en paz, ya que ella estaba rara y parecía que ya conociese la casa. Entonces él premeditadamente le dijo que fueran a caminar, pero que no tenían cómo alumbrarse. Ella de repente subió por las escaleras y trajo una lámpara encendida. Esto molestó al pintor, quien concluyó que ella ya había estado con otro hombre en esa casa y la corrió con palabras injuriosas. Al día siguiente reflexionó sobre su necia actitud y se dijo que la única solución sería disculparse con ella. La buscó en su casa, pero Winnie no lo recibió y mandó decir que no lo quería ver nunca más. Decepcionada, entendió lo absurdo de situación, así que al día siguiente agarró sus maletas y regresó a Londres. Al llegar a su casa encontró que todo estaba aparentemente igual, tal como lo había dejado, aunque sentía que había una presencia allí. Algo inusual rodeaba el ambiente, como que alguna cosa no encajaba. De pronto tocaron a su puerta, era el Botones, y le dijo que ayer había olvidado su paraguas en el bar, y si quería que se lo trajesen, automáticamente dijo que sí, pero después se puso a pensar en lo imposible del hecho, porque ayer él estaba en pleno vuelo por el Atlántico. Se sintió estremecido, corrió hacia su caballete de pintura, cuyo lienzo dejó en blanco antes de irse, y observó con horror que allí estaba pintado recientemente el bello rostro de Winnie. ¿Qué les parece, muchachos? Bien. Vamos a preguntar nuevamente, a ver. Morales está, Morales Vigo. Recuerde, si el alumno no me contesta, es falta, es inasistencia, por favor. Por favor, si no me está contestando, se considera inasistencia. En la pantalla de la máquina figura, pero si no me contesta, es por eso que se exige que a partir de la próxima vamos a retornar a la visualización del rostro, ¿no? Entonces, si puede dejar prendido la máquina y el alumno no está atento, como ya dijo varios padres de familia, de que están en otras, entonces tiene que responder al profesor, tiene que participar. Entonces vamos a retornar a la visualización de sus rostros con la cámara. Entonces a partir de la próxima, por favor, ya estar atentos. Entonces este cuento, ¿qué me está dando? Mire, a diferencia de Congrace tiene un estilo, describe lo real, pero en Ribeiro ya es, aparte de lo real, va a cosas básicamente misteriosas, ¿no? En este relato que está contando, cierto caballero inglés viaja a Australia, a Sydney, a instalarse, buscando su doble, buscando. Llega ahí, conoce a una muchacha muy simpática, Winnie, van al campo, a una casita del campo, a pasar una tarde.